5:55 de la mañana, amigos. Excelente jornada para todos en este jueves 17 de septiembre. ¿Cómo estás, Luis Antonio? Buen día. Con bríos para empezar nuestra jornada informativa. Tenemos una amplia agenda de noticias que seguramente a usted le van a servir para saber cómo desenvolverse en su rutina diaria. Vamos a empezar contándoles algo que es necesario, lo sepa porque es de justicia. Así es, Docentes, estudiantes y trabajadores han salido a las calles a exigir al gobierno el presupuesto para las universidades, liquidaciones para los despedidos y los salarios impagos. Así es, las protestas terminaron lamentablemente con algunos incidentes. Así terminó la movilización llamada por las organizaciones sindicales y estudiantes. La policía dispersó a los jóvenes que llegaron a la plaza de Santo Domingo y que sacaron piedras para lanzarles. No fue el único momento tenso. Aquí los estudiantes intentaron pasar a la Plaza Grande, pero no pudieron. Sin embargo, otros grupos dentro de esta movilización llegaron con un objetivo claro: alzar su voz de protesta, como esta docente que fue despedida a inicios de mes. Ministra de Educación, que se tope el corazón y nos ayude. Somos personas, cabezas de familia, que necesitamos trabajar. El mismo pedido fue el de los despedidos de las empresas públicas. Esto es nuestro descontento. Estamos aquí, aunque llueva. También estuvieron los estudiantes universitarios reclamando el presupuesto de las universidades. Una reducción de 98 millones de dólares en total a las universidades públicas del país. Los reclamos eran varios: por la economía, por los salarios y para que no existan más despidos. Para condenar la corrupción y condenar las leyes del atraco que vulneran los derechos individuales y colectivos de los trabajadores. Demandamos para que pague a los profesores, a los militares, a los médicos, a todos. Los gremios de trabajadores reviven estas manifestaciones en medio de la pandemia. Aunque usaron mascarillas, no hubo distanciamiento social. Anunciaron que seguirán saliendo a las calles hasta que el gobierno responda a los reclamos. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. El IES resolvió destinar 224 partidas para los médicos posgradistas, que también son parte de los profesionales que protagonizaron manifestaciones en el país. La ministra María Paula Romo reconoció que hubo una reacción desmesurada por parte de los policías y aseguró que se disculpó. Pese al preacuerdo, los médicos posgradistas no quieren dejar la calle. Este miércoles realizaron un plantón en Guayaquil, pues aunque el martes en Quito la ministra de Gobierno se comprometió a este viernes concretarlo al dar un paso en la creación del reglamento que hará que se cumpla la ley humanitaria. Ellos prefieren estar atentos. El trámite aún está en proceso y no tenemos la certeza de que salga. Y esa es la razón por la que continuamos en marcha y en lucha continua, porque necesitamos tener una respuesta fidedigna, que se empiecen a firmar los contratos. El reglamento permitirá la firma de contratos para cerca de 3.500 médicos posgradistas que colaboraron durante la pandemia. La ministra, un día después del encuentro, reconoció que hubo una reacción desmesurada por parte de la policía en lo que era una marcha pacífica. Una desproporción en la respuesta de la policía. El general Salinas se disculpó, yo también lo hice con ellos, estábamos reunidos. Y es que en algún momento se vuelve a dar una acción, una movilización, esperamos que no sea necesario, pero si se vuelve a dar, la policía pueda distinguir, pueda diferenciar que no es necesario y no se puede reaccionar de manera violenta a una manifestación que no es violenta. Dentro de los 3.500 médicos hay también profesionales del IES. El director general de la institución aseguró que el viernes el Consejo resolvió crear 224 partidas para ellos. Y sean destinadas a todos los hospitales que en este momento, por esta pandemia, necesitan profesionales. Primero se crean las partidas de médicos generales porque ellos todavía no tienen inscrito su especialidad en el CENESID. Una vez que sea inscrito y que ya tenga validez su cuarto nivel, de forma automática pasan a cubrir la especialidad en la cual ellos se han formado. Pero esta contratación no será definitiva, será por 2 años. Puede resultar el caso que un médico que trabajó en la pandemia también es un posgradista.
Ellos sí serán contratados de forma definitiva, pero tras pasar un concurso de méritos y oposición cerrado, es decir, únicamente destinado para este grupo. Esto último, tal como ocurre en el caso de los médicos posgradistas del Ministerio de Salud, solo se podrá hacer si se emite el reglamento de la ley humanitaria, situación que podría definirse este viernes. Mientras tanto, dicen los jóvenes con mandil, a los que llamábamos héroes, seguirán en la calle. Dayana Monroy, 24 horas. Para nosotros eso de que los doctores y los enfermeros eran héroes no era una novelería. Es una realidad que la vivimos todos los días, que la valoramos cada minuto de nuestra existencia. Porque gracias a ellos es que estamos vivos. Gracias a ellos es que estamos todavía en pie. Gracias a ellos es que sabemos los protocolos que después de haberlos estudiado, descubierto y aplicado, nos están salvando de la muerte segura que representaba el COVID en marzo o en abril. Entonces estamos con los doctores y estamos con las enfermeras. Nuestro apoyo irrestricto a todos aquellos profesionales de la salud que han sido despreciados, porque esa es la palabra exacta, despreciados por la autoridad, por el Estado en el momento en que más brillaron y que más los necesitamos. Son las 6:01 de la mañana. Vamos ahora a contarles que más de 30.000 defunciones mensuales se registraron en el país durante los meses de marzo y agosto. Por esto es que yo siempre he sostenido que advertir las cifras oficiales era una ofensa contra las familias de quienes perdieron. En realidad ese era el subregistro. El registro oficial, el formal, es el que vamos a dar en este momento. 30.000 personas murieron en el peor tiempo de la pandemia, mientras que los registros oficiales hablaban de apenas 7.000, 8.000, creo que ya están por 10.000, pero no llegan a los 30.000 que eran la realidad. Abril sigue siendo el mes con mayor mortalidad, cuando solo en un día en Guayaquil se registraron más de 670 decesos. Usted sabe lo que es para un país cualquiera, sea de primer mundo o de nosotros en vías de desarrollo, lidiar con 670 cadáveres en un día es imposible. No hay sistema de criminalística ni de defunción que pueda con aquello. Por eso Guayaquil vivió esos oscuros momentos durante esas fechas, pero reaccionamos y pudimos después manejarlos. Eran días difíciles y en las calles imágenes como estas se repetían a diario. Le pasó a un conocido, un amigo o un familiar. Se contagió de coronavirus y no lo soportó. Algunos fallecieron dentro de un hospital o en sus hogares y otros cuantos en la calle. Las cifras oficiales tratan de acercarse a la realidad de aquellos días. Solo entre marzo y agosto en Ecuador se registraron 32.154 muertes inusuales que pueden atribuirse al nuevo coronavirus. Abril sigue siendo el mes con mayor mortalidad, con un pico alto de 14.386 decesos irregulares, principalmente en las provincias de la costa, Guayas, Manabí, Santa Elena y Los Ríos. El 4 de abril, por ejemplo, en Guayaquil, solo ese día se notificaron 670 decesos más de los registrados en 2019. Para tener una idea más clara de este inusual incremento, la tasa de fallecidos por cada 100.000 habitantes de marzo a agosto del 2019 fue de 212, mientras que en el mismo periodo del 2020 fue de 393. Y tras el término del estado de excepción el pasado 12 de septiembre, se espera un repunte en los contagios desde este fin de semana. Porque la gente, nuestra población, considera que terminado el estado de excepción, volvió la libertad, volvió a hacer lo que siempre hacía, y eso no es así. La particularidad es que no solo se enferma una persona, una familia, se enferma toda la familia que se estuvo cuidando todo este tiempo. Por tal razón, la responsabilidad debe aumentar en cada uno. El uso estricto de mascarilla, lavado de manos o limpieza con alcohol gel, y el distanciamiento. Las cifras de mortalidad inusual discrepan entre el mismo gobierno. Mientras el registro civil tiene 32.154 fallecidos de marzo a agosto, el Ministerio de Salud contabiliza hasta el 15 de septiembre 10.963 fallecimientos por COVID-19. Es decir, 3 veces menos. Joana Ramos, 24 horas.
6:04 de la mañana y seguramente usted tiene que haber visto esto, sobre todo en horas pico, porque las unidades de la Metrovía lucen llenas en este espacio de tiempo, sobrepasando el aforo permitido por el COE cantonal. Un especialista indica que puede aumentar el riesgo de contagio si no se toman las medidas de control respectivas a tiempo. Mientras los controles y las restricciones a los vehículos particulares se refuerzan en Guayaquil, provocando incluso largas columnas de autos. Por otro lado, estas imágenes son las que se ven cada mañana y tarde en las calles. Incluso el malestar es reflejado en redes sociales con imágenes que muestran el poco distanciamiento y cumplimiento de las medidas. Con el 50% de su aforo aprobado, los ciudadanos tienen que arreglárselas para viajar en estos vehículos, pero parece que aquí adentro el COVID-19 ya no existe. Para entrar hay el distanciamiento, pero una vez que está ahí adentro, se viene uno así como antes de la pandemia. Infectarse, nada, se van todo lleno. No respetan la distancia, nada, ahí mismo todo. Vienen llenas y no hay. El mínimo distanciamiento es de 5 a 10 centímetros. Y eso sin mencionar a aquellos ciudadanos que no utilizan las mascarillas dentro del bus, aumentando el riesgo de contagio. Afuera, en las estaciones, la situación es similar. Al no haber la suficiente cantidad de unidades operativas, estas demoran mucho más en llegar, lo que provoca que se formen largas colas y aquí otra aglomeración incluso al ingresar. Sí, en vez de aquí hay siquiera unas 60 personas esperando. Chica, que da coraje. El especialista Alberto Campodónico indica que ha habido un incremento de casos en la provincia del Guayas en estas últimas semanas y que si bien el aumento ha sido leve, al no controlar el aforo en la Metrovía, el riesgo puede ser mayor. Tiene personas, así tengo que 3, 4, 5 personas en el bus que no tengan la mascarilla colocada adecuadamente, ya te tiene 5 focos de contagio en un área pequeña. Replantearse el control en el transporte público y retornar a un aforo del 30% ayudaría a que el distanciamiento se cumpla y que los controles a los conductores de vehículos particulares no deberían ser tan rígidos. Él explica por qué. O invita a alguien a su carro, sabe que esta persona tendrá los cuidados adecuados, sabrá si está enferma o está sana de acuerdo a lo que lo conoce o no. Y mientras esto no se define, con cada hora pico, las unidades en la Metrovía recorren llenas una ciudad que espera y pide no haya un aumento en los casos de contagio. Valery Villalba, 24 horas. Realmente que las imágenes todos los días son las mismas. Gran parte de las unidades van repletas, van sobrepasando el aforo permitido, creería yo, porque a simple vista se puede ver esto. Una imagen típica de un tiempo fuera de la pandemia. Un día normal, común y corriente, y diciéndolo de esta manera, como sardinas en lata. Apretaditos todos. Cuando la realidad debería ser otra, Luis Antonio. Debería tener este distanciamiento respectivo, cuidar que todos usen la mascarilla, que se cumpla con el aforo, que son 80 personas en cada una de las unidades, sentados y parados, pero con el distanciamiento. Pero no se cumple. ¿Qué puede pasar después? El contagio. El contagio. El rebrote, indiscutiblemente. Pero Valery, más allá de la obligación que tiene la autoridad de ejercer el control, creo que a todos nos quedó claro de que el autocuidado debe ser ahora la premisa de nuestra vida para salvaguardar nuestra existencia. No puede haber un agente de tránsito detrás de cada bus. Ya en realidad el asunto depende específicamente de quienes son los protagonistas del sistema, los conductores y los pasajeros. Ahora, hay una realidad también aquí, Luis Antonio, que también lo han manifestado los ciudadanos. Si bien, por supuesto, el autocuidado ahora más que nunca es esencial, pero ¿qué te toca si has esperado media hora, 40 minutos, porque no llegan las unidades a la estación? Bueno, es lo que hay. O sea, es que es duro entenderlo y asumirlo, pero es la posición en la que la historia nos ubicó en esta circunstancia. Y entonces, bajo la premisa de que efectivamente el obrero, el trabajador que se moviliza en la Metrovía, que es el 70% de la masa productiva de la ciudad, debe esperar, es indispensable que la autoridad trabaje en el aumento de las frecuencias, que los patronos comprendan los atrasos
En eso ya habíamos quedado de acuerdo hace 3 meses en que empezamos a salir de nuevo. Y que irrefrenablemente los pasajeros esperen el tiempo que tengan que esperar a que venga la unidad vacía. Por supuesto que para que el pasajero pueda tomar esta decisión deben darse las otras 2 alternativas como una realidad. Hay veces en que, de acuerdo a lo que me cuentan, tienen que esperar hasta media hora más. Llegan tarde al trabajo, 1 hora después. Pero es lo que hay. Y repito, es la posición en la que nos puso las circunstancias históricas en estos momentos. Entonces, a tener empatía, a comprendernos, a por esta excepcional ocasión, esperarnos, ayudarnos, apoyarnos. Confío en la administración de la ATM, que ha sido muy eficiente en el tiempo de la pandemia. La Metrovía ciertamente es la parte fina del hilo, pero insisto, mientras cada uno de nosotros no asumamos con responsabilidad la parte de responsabilidad que nos toca, el tema de la queja, las luces encendidas contra la Metrovía seguirán hasta el fin de la pandemia y más. 6:11 de la mañana, tenemos más información, nos vamos a hacer un corte comercial, pero cuando retornemos, ponga atención con lo que viene. Dictan prisión preventiva y se reformularon los cargos por homicidio culposo a Kenny Andrade, la mujer que atropelló a Roberto Malta en Urdesa. Tarde, ya muy tarde, ya la casita ya está hecha. Además, un conductor de una motocicleta murió al ser impactado por un tráiler cuando esperaba que cambie la luz del semáforo en la avenida León Febres Cordero en Daule. Ya le contamos detalles. Acuérdense que también está pendiente el análisis del tema que rige desde hoy, de que ya está prohibido que 2 personas anden en moto, total y definitivamente, sean hombre, sea mujer u hombre. Ya le contamos. Son las 6:13 de la mañana. Vamos ahora a contarles una noticia de seguimiento que generó conmoción social por las implicaciones de impunidad, de injusticia que conllevan hasta este momento. Se dictó finalmente prisión preventiva para Kenny Andrade, la mujer que atropelló al ciudadano Roberto Malta, quien falleció luego de permanecer varios días en coma. Además, se le reformularon cargos por el delito de homicidio culposo por conducir en estado de embriaguez, que es penado con 12 años. El detalle está en que pese a que ya rige una orden de prisión contra ella, y ella es prófuga, porque no aparece. La policía no la encuentra. Lo más seguro es que se haya ido ya del país. ¿Y quién tiene la culpa? El sistema judicial. Así de duro, así de contundente. Esta vez el pedido de la defensa sí fue aceptado. A Kenny Solange Andrade Flores, la mujer que atropelló a Roberto Malta y quien quedó en estado de coma hasta fallecer, ya no se la procesará por lesiones causadas en un accidente de tránsito, sino por muerte ocasionada en estado de embriaguez. Contempla una pena de 10 a 12 años, de la cual solicitaremos agravantes debido a que la señora fugó de la escena, por lo cual la pena se vería inclusive agravada en 1/3. La audiencia de reformulación de cargos se llevó a cabo la mañana de este miércoles en la Unidad Judicial 2 del Albán Borja, al norte de la ciudad. Dependencia a la que debía acudir Kenny Solange el pasado martes para presentarse ante la fiscal Maribel Aro y cumplir así con lo dispuesto en audiencia de flagrancia por la jueza Heidi Borja Hernández, quien le dio medidas sustitutivas y no prisión preventiva. Pero la conductora no llegó, por lo que ahora sí se ordenó su detención. Y se ha ordenado a la Policía Nacional que la busque en todo el territorio nacional y la capture. La defensa de Kenny Solange, que apeló la decisión, aseguró que la acusada no ha salido del país, que está a buen recaudo y que no
no se presentará ante la justicia antes de la audiencia de juicio. Porque no existían las garantías necesarias para salvaguardar su vida, su integridad. Los abogados mostraron una denuncia por intimidación que recientemente presentaron, pues a Kenny Solange la estarían amenazando. He recibido llamadas y mensajes en donde indican que la penitenciaría la están esperando para matarla. A la par del desarrollo de la diligencia, familiares y amigos de Roberto Malta Ciade estuvieron en un plantón pacífico precisamente para exigir justicia. No es posible que este tipo de actos queden en impunidad. Y ya en la tarde, la jueza Heidi Borja Hernández dio una rueda de prensa en el despacho de su abogado. Aseguró que su accionar estuvo basado únicamente en la ley, pues en la audiencia de flagrancia la Fiscalía presentó un informe médico en que a Roberto Malta Ciade se le calcularon de 31 a 90 días de incapacidad de trabajo. Si las lesiones no eran tan severas el 5 de septiembre, yo no soy adivina para saber lo que va a pasar después del 5 de septiembre. La jueza aseveró que el agente de tránsito en el parte no precisó que la conductora quiso fugar y que este video, el que horas después del accidente en redes sociales ya circulaba, ella en la audiencia no lo vio, que Fiscalía no se lo mostró. Luisa María Heredia, 24 horas. Y familiares de los 3 fallecidos del accidente ocurrido en la vía Durán-Tambo exigen a las autoridades localizar al responsable del siniestro. Según la base de datos de la Agencia Nacional de Tránsito, registra 21 citaciones desde el año 2004, la mayoría por exceso de velocidad, por pasarse los radares y otras contravenciones. Completamente devastada quedó la familia Moreno Carrasco, luego que 3 de sus integrantes fallecieran en el terrible accidente de tránsito ocurrido la madrugada del sábado en el kilómetro 20 de la vía Durán-Tambo en Guayas. Mi cuñada está debatiéndose entre la vida y la muerte. Mi hijo iba bueno y sano. Mi hijo iba con su familia. El carro en el que viajaban las víctimas quedó destruido. El conductor Gerson Rodolfo Moreno Carrasco, de 25 años, falleció de forma inmediata. Su hijo de 4 años murió al día siguiente producto de las heridas graves que tenía. A la esposa de Gerson, que estaba embarazada de 8 meses, la llevaron al hospital del Guasmo. Trataron de salvar a la criatura, pero fue imposible. La señora, por el fuerte impacto que recibió en la barriga, el bebé murió. Ahora ella se recupera de la cesárea que le realizaron, además de otras heridas que tiene. ¿Tiene conocimiento de lo que pasó? Sí, recién el papá le tuvo que contar que el hijo falleció también, a pesar de que ella sabía que su niña que llevaba en su vientre ya lo había perdido. Según las investigaciones, el conductor de este vehículo Hyundai Tucson iX, color plateado de placas, GRX 3412, habría invadido el carril en medio de la oscuridad de la carretera y se estrelló con el auto de la familia Moreno Carrasco. El sujeto logró darse a la fuga. Los datos de la ATM y de la Comisión de Tránsito del Ecuador, en base a la numeración de las placas, revela que registra 8 sanciones por pasarse los radares y por exceso de velocidad. No ha sido primera vez porque tiene cuántas citaciones. En la página de la Agencia Nacional de Tránsito ANT, Manuel Agustín Paguay Andrade, con cédula de identidad 0917382-160, registra 21 sanciones pagadas y 2 pendientes. Las multas van desde el 2004 a la fecha. La mayoría son por conducir a exceso de velocidad, por pasarse los radares, por no respetar a la señal de los vigilantes, por no utilizar el cinturón de seguridad, por estacionar en lugares prohibidos, entre otras. Pese a tener tantas sanciones, aún cuenta con los 30 puntos en su licencia. Porque él está acostumbrado a hacer esto. Ante los innumerables antecedentes, los deudos piden localizar al responsable del accidente para que sea detenido. Que pague por lo que hizo, porque se llevó 3 vidas. Mencionaron que no descansarán hasta que se haga justicia. Paul Tutibén, 24 horas. Una persona con 21 citaciones es un peligro en potencia para la sociedad. Ahora nos damos cuenta, pues, que la ley también quedó corta para nuestra realidad y que es necesario cambiarla. Lamento tener que manifestarlo porque yo creo que no hay nada más hermoso que la libertad como premisa de vida. Pero creo que ya deben de tomarse decisiones adecuadas a nuestra realidad, a nuestro vivir cotidiano. Ya la 5ª multa ya no habrías de tener licencia. Ya no deberías salir a manejar porque vendrá la 6ª, la 7ª, la 8ª, la 9ª y la 10ª y en ese ínterin matarás a alguien.
como finalmente sucedió. Tenemos que ser más drásticos, más duros. Las grandes naciones se crearon en base a grandes circunstancias, entiéndase guerras, conflictos o situaciones de conmoción que los hicieron reaccionar. ¿Qué más tenemos que ver nosotros para reaccionar de esa manera? ¿Quién vendrá a imponer la ley que necesitamos los ecuatorianos? No podemos vivir con una constitución, con códigos copiados de la visión romana, occidental y tanto dechado que en la práctica no sirve. Debemos hacer una ley acoplada a nuestra realidad. Una ley que sin atropellar el derecho comparado, que es decir, equiparable al derecho internacional, en verdad de justicia. Es más, me atrevo a decirlo, una ley que en verdad se compara al derecho internacional, que sea igualita a la de Estados Unidos, a la de Rusia, a la de Alemania, donde ahí sí hay dastricidad, o sea, ahí sí son contundentes y cero permisivos, para ver si pueden cambiar las cosas aquí, pues. Pero hasta mientras, entonces, tenemos que quedarnos calladitos y ahí sí hacer lo que muchos sugieren, ver y callar. 21 citaciones, un sujeto y todavía manejando. En otros países llegas a la quinta, ya no tienes licencia, ¡nunca más! 6:22 de la mañana. Seguimos con temas de tránsito. Es que viene una y vienen todas. Pero estas son las señales que la vida nos da para decir, oye, lo están haciendo mal, ya cambien, ya reaccionen. Pero en nuestra asamblea, donde tienen que hacerse las leyes, no tienen empacho en demorarse 15 horas para hacer quórum para poder sesionar. Así de vergonzoso es lo que está pasando. El conductor de una motocicleta que esperaba el cambio de la luz roja de un semáforo fue impactado por un tráiler en la avenida de La Aurora y murió. El conductor del pesado automotor fue detenido. Momentos duros vivieron los familiares del motorizado que perdió la vida en el accidente. Ellos llegaron a los pocos minutos y presenciaron cómo quedó el cuerpo. Aparentemente el conductor de este cabezal impactó a la víctima arrastrándola a varios metros. En medio del accidente trató de escapar. Sí, él se estaba dando la fuga, él se lanzó del tráiler. Cuando le chocó, él se lanzó del tráiler. Por eso que el tráiler está montado en la vereda, porque él se lanzó y dejó el tráiler solo. El accidente se registró en la vía a La Aurora. El motorizado era de nacionalidad venezolana, trabajaba como repartidor de comida. Al término de su jornada laboral, se dirigía a su casa, pero encontró la muerte cuando esperaba que cambie la luz roja del semáforo. Existe la motocicleta sin velocidad a la espera de la luz del semáforo rojo que cambie a verde. Y en ese momento es que supuestamente el tráiler impacta a la parte posterior, originándose el estrellamiento. El cadáver fue levantado y llevado a la morgue para que le realicen la autopsia. El conductor del pesado automotor fue trasladado a la fiscalía y el vehículo al canchón de la CTE. Paul Tutiven, 24 horas. 6:24 de la mañana y con maquinaria pesada y miembros de la policía se realizó la inhabilitación de la narcopista ubicada en Jama, provincia de Manabí, la más grande encontrada en el país. La pista ilegal fue hallada el pasado mes de junio por miembros de las Fuerzas Armadas y la Unidad de Investigaciones Antinarcóticos. La inhabilitación se dio tras una orden judicial de las autoridades de la provincia de Manabí. Y vamos a retomar el tema de los carnets de discapacidad, específicamente de los emitidos de forma fraudulenta. No podrán anularse sin una sentencia judicial. Mil disculpas. Lo que ha hecho el Ministerio de Salud es suspender temporalmente a 1919 de estos documentos y denunciar a 43 servidores públicos ante la Fiscalía. Como todo es proceso de investigación, esto va a demorar un poco más. Fue junio pasado cuando nos enteramos que no únicamente Daniel Salcedo tenía carnet de discapacidad supuestamente obtenido de forma fraudulenta, sino también asambleístas, el presidente del Consejo de Participación Ciudadana y hasta jueces. ¿Qué ha ocurrido en esos casos? ¿Hay responsables ya?
¿O al menos se han anulado estos carnets? Aún no se puede contestar con un sí o un no rotundo, pues para declarar la nulidad de los carnets se necesita de una sentencia judicial, nos explican desde el Ministerio de Salud. Aseguran que lo único que pueden hacer ellos es suspender temporalmente estos carnets. De los 4.797 carnets revisados, han suspendido temporalmente 1.919. Pero para la nulidad necesitamos tener una sentencia por parte del ente judicial. Son 10 los equipos de monitoreo que existen a nivel nacional. Ellos están revisando todos los expedientes. Salud ha denunciado a 183 ciudadanos y a 43 servidores públicos por las emisiones. La habilitación de calificación para estos funcionarios está inhabilitada, está suspendida. No están trabajando en calificación de discapacidad. La presidenta del Consejo de la Judicatura dijo en días pasados que no han podido avanzar con la sanción a los jueces con carnets supuestamente obtenidos de forma fraudulenta, porque el Ministerio de Salud no les ha compartido la información. El director de Discapacidades insiste al decir que no pueden pasarles la lista identificando quiénes obtuvieron el documento de forma fraudulenta, hasta que no haya una sentencia. Eso está en el orden de la Fiscalía General, no en el Consejo de la Judicatura. Para María Lorena Espinosa, madre de un niño con autismo y miembro de la veeduría que acompaña este proceso, este lento avance genera temor. Decepcionados un poco de saber que podría quedar esto como que hubiera sido una noticia, pero no queremos que quede ahí, o sea, queremos que se llegue hasta las últimas instancias. Al otro lado de esta realidad están las cientos de personas que llevan años intentando conseguir un carnet de discapacidad. Meses después de que se hiciera público este escándalo, aún no han podido hacerlo. Hace 2 meses y medio visitamos a Juliana y a César. En ambos casos, tras conocerse de sus historias, desde el gobierno se comprometieron a agilitar la entrega del documento. Pero entonces finalmente nunca le entregaron el carnet. Nunca, hasta el día de hoy. Y es que el proceso de emisión de carnets de discapacidad estuvo suspendido. No por la corrupción, dicen, sino por la pandemia. Y desde esta semana se irán activando paulatinamente. Mientras tanto, quienes se sienten víctimas seguirán observando con impotencia un lento proceso que actualmente está en manos y bajo los tiempos de la Administración de Justicia. Dayana Monroy, 24 horas. Tiempo, es cuestión de tiempo nada más. Yo creo que se ha ejercido legítima presión ciudadana sobre este tema y no nos van a ver la cara de tontos tan fácilmente, no sabiendo que nuestras luces, las de Teleamazonas específicamente, están encendidas sobre todos ellos. Así es. 6:28 de la mañana, tenemos que irnos a un corte, pero ¿qué tenemos más adelante, Valeria? Pongan mucha atención porque desde este jueves, es decir, desde hoy, se reactivará la prohibición de la circulación de 2 personas en moto desde las 7 de la noche hasta las 6 de la mañana. Esto debido al alto índice delictivo en la ciudad. Ya había esta decisión, usted dirá, pero si eso ya es viejo. Ya, se va a retomar con más fuerza, pero sobre todo ahora se prohíbe que 2 personas, sean estos, hombre o mujer, vayan en una moto. Ya vamos a ver las implicaciones de esta decisión más adelante. Además, tenemos que contarles que 9 personas que se hacían pasar por funcionarios de Ban Ecuador y de la vicepresidencia fueron detenidos por estafar a ciudadanos ofreciéndoles créditos de emprendimiento. Vamos a ver quién es que cayó ahora. A diario advertimos de la gente que está estafando y hay todavía quienes caigan. No, pues ya, pónganse las pilas, pues, oigan. Estamos de regreso con más información para contarles que desde este jueves se reactivará la prohibición de 2 personas en una moto desde las 7 de la noche hasta las 6 de la mañana aquí en Guayaquil. La ordenanza tendrá una modificación. No podrán circular en los vehículos livianos un hombre con una mujer, solamente una persona. Esto debido al alto índice delictivo en la ciudad. La medida fue anunciada este miércoles en el enlace radial. La alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, indicó que la ciudad volverá a prohibir la circulación de 2 personas en moto, luego de darse por finalizado el estado de excepción. A veces hay medidas que se tienen que retomar, que aun cuando parezcan duras, son
extremadamente necesarias para proteger la vida de las personas. Viteri recalcó que la mayor parte de los delitos como robos y sicariatos se están registrando en la ciudad entre las 4 de la mañana a 6, por lo que se retomará la prohibición que la urbe tenía vigente desde el 2017. El municipio de Guayaquil retoma la ordenanza con un cambio que se hará el día jueves. El cambio será que no podrán estar 2 personas en moto, sea hombre o sea mujer, o sea mujer y sea mujer, o sea hombre y hombre, a partir de las 7 de la noche hasta las 6 de la mañana. Indistintamente del sexo, la medida debe ser acatada. El general Víctor Arauz indicó que en muchos de los sucesos delictivos han estado inmersas mujeres. La policía colaborará con la ATM en los operativos. El trabajo y la responsabilidad de la competencia que tiene el municipio es importantísimo, señora alcaldesa, y a todas las expectativas que la ciudadanía espera de nosotros. El directivo de la ATM informó que en uso de la facultad que otorga la ordenanza del 2017, se dispuso a través de una resolución que la restricción de circulación de 2 personas en motos se aplique desde la noche este jueves 17 de septiembre. Y esto es importante. No se está limitando la circulación de motocicletas en la ciudad de Guayaquil, se está limitando la circulación de 2 ciudadanos en motocicleta. La regulación estará a cargo de la ATM, entidad que emitió la resolución, que deberá ser aprobada en consejo. Dicha ordenanza establece una multa de un salario básico unificado que equivale a $400 y la retención del vehículo liviano por 7 días. Paul Tutibén, 24 horas. El tema es muy polémico porque tiene implicaciones sociales. Porque habrá pues quien en verdad realiza su actividad decentemente en la moto junto a alguien. De ley que tiene que haber. Pero a grandes problemas, grandes decisiones. Y miren ustedes, por ejemplo, circunstancias que nos motivan a creer que lo decidido es lo correcto. Pese a que, repito, en algún momento seguramente molestará a quienes sí decentemente están haciendo el bien. Precisamente, mientras se anunciaba la reactivación de la prohibición de circular 2 personas en moto, la mañana de este miércoles se ejecutó un robo bajo esa misma modalidad en el centro de Guayaquil. Se llevaron dinero en efectivo y celulares en un local de ventas de baterías. Veamos. El robo se registró a plena luz del día. La mañana de este miércoles, 3 delincuentes fuertemente armados sometieron a los clientes que estaban en este local de venta de baterías, ubicado en el centro de la urbe. Del lugar se llevaron celulares y dinero de la caja. Los antisociales se movilizaban, 2 en una moto y otro a pie. Justamente cuando se anunciaba la reactivación de la restricción de 2 personas en motocicleta, los pillos atacaban. Salí corriendo porque yo lo vi al chico que le dijo así, alza la mano. Cuando dijo alza la mano, este es ladrón. Y salgo a disparar, mi hermana estaba limpiando el portal. Le digo, oye, Rosy, es ladrón, ladrón. Grité, yo dije antes que me den un tiro, yo ya sentí el tiro atrás. Uy, Dios mío. Al lugar llegaron agentes de la Policía Nacional, monitoreando las cámaras de seguridad para dar con los delincuentes. Ya se activaron todos los organismos de seguridad, la situación se reportó con las características que nos indica la señora, las características que indica de los sospechosos, y ya vienen las unidades de la Policía Judicial a levantar indicios. Catalina García, 24 horas. Y la Unidad de Delitos Aduaneros con la Fiscalía realizó 7 allanamientos en Guayas y en Manabí. 9 personas acusadas de estafar a ciudadanos ofreciéndoles créditos de emprendimiento de hasta $10.000 durante la pandemia fueron detenidos. Estas personas hacían pasar como funcionarios de Banecuador y también de la vicepresidencia. Personal de la Unidad de Delitos Aduaneros, conjuntamente con la Fiscalía, agentes del GIR y el HUMO, intervinieron los inmuebles en busca de los sospechosos. Un grupo de ciudadanos que, a nombre de la entidad pública Banecuador, tomándose nombre de la Vicepresidencia de la República, habrían estado organizados para ejecutar reuniones con ciudadanos de bajos recursos y ofrecerles supuestos créditos de emprendimiento. Se trataría de una banda que aparentemente se dedicó a estafar a personas ofreciéndoles créditos para emprendimientos en época de pandemia. Con montos máximos de hasta $10.000.
Para el efecto, estos ciudadanos elaboraban formularios. Antes y durante la pandemia cayeron innumerables incautos que en base a engaños les dijeron que les iban a depositar el dinero. Un numérico aproximado cercano a las 2.000 personas serían afectadas. El trabajo ejecutado por las autoridades permitió la captura de 9 personas. Aún faltaría por apresar a más integrantes de la banda. Están vinculadas a un presunto delito de delincuencia organizada, la captación ilegal de dinero. A los ciudadanos que engañaron les hicieron depositar dinero a unas cuentas como fondo para después entregarles los supuestos créditos. En reuniones les dieron formularios con sellos y logos falsos de Ban Ecuador. Gente de bajos recursos que con el afán de subsistir, de sobresalir, de progresar, creyeron en las historias, los cuentos de estas personas. En los domicilios allanados se levantaron evidencias como documentos y agendas que involucran a los detenidos en el delito que venían haciendo. También se incautó teléfonos celulares y otros equipos tecnológicos. Paul Tutibén, 24 horas. A diario existe la denuncia pública de que hay personas que se especializan en estafar a los demás bajo estas modalidades. Y sigue cayendo la gente. O les gusta que les roben, o realmente viven enfrascados en algún hueco y no ven noticias, no se enteran, no tienen la capacidad de interrelacionar para formarse un criterio. Pilas, no den papaya. O sea, ya a estas alturas de la vida, te roban así, te estafan así, es porque, algo no comiste o la sardina se te privó desde chiquitito, entonces no pudiste desarrollar las neuronas. Son las 6:39 de la mañana y vamos a contarles ahora que un peligroso sicario responsable, según la policía, de 3 muertes violentas en Durán, fue capturado. Se trata de alias Patas Cortas, quien pertenece a la agrupación de los Chone Killers. Es alias Patas Cortas, sujeto capturado en el Cerro Las Cabras en Durán por la Unidad de Trata de Personas y Tráfico de Migrantes de la Policía Nacional, quienes venían investigando a un grupo delictivo dedicado al microtráfico en Durán, Petrillo y Nóvol. En esta operación policial, a más de Patas Cortas, se capturó a otras 7 personas por asociación ilícita. Letras, munición, sustancias sujetas a fiscalización, además de varios celulares, los cuales fueron ingresados a cadena de custodia para su respectivo peritaje. Alias Patas Cortas, Anthony Brian Betancourt, de 17 años. Se le atribuyen 3 muertes violentas ejecutadas en el vecino cantón, aún cuando era menor de edad. El 13 de enero de este año, en el sector de Colinas del Valle, acabó con la vida de un ciudadano. Disparó por 10 ocasiones y pese a que la víctima esquivó las balas, una lo alcanzó y finalmente murió. El 8 de abril, según datos de la policía, acabó con la vida de Gregorio William Toapanta Villalobos. El 2 de junio, también en Durán, asesinó a Steven Jefferson Burgos Holguín. Anthony, quien ya es mayor de edad, pues hace pocos días cumplió 18 años, es considerado uno de los sicarios más peligrosos de esta zona. Pertenece a la agrupación de los Chone Killers. Catalina García, 24 horas. 6:40 de la mañana y la tarde de este miércoles, un ciudadano fue asesinado en Alborada, esto al norte de Guayaquil. En lo que va de este 2020 se registran 246 muertes violentas en la zona 8. Con esta muerte ejecutada en la 4ª etapa de la Alborada, en el norte de la ciudad. De acuerdo a los videos que pudimos observar, no le robaron nada, simplemente alguien llegó y procedió a dispararle en contra de la humanidad. A la fecha son 246 hechos de sangre que marcan la violencia criminal que hay en Guayaquil. Si bien es cierto, la policía insiste en que se trata de una guerra entre grupos delictivos plenamente identificados. Pero entonces, ¿cómo están evitando se sigan aniquilando? Pues es latente el riesgo de que personas que nada tienen que ver con las cuentas pendientes de estas mafias mueran en manos de ellos. Hace una semana ya contamos la muerte de un infante víctima de los rituales mafiosos. El pequeño Alejandro, que fue alcanzado por una bala en el mismo velorio de su primo. En ese sector de la isla Trinitaria, en menos de 48 horas se registraron 3 muertos. La noche de este martes, una ráfaga de tiros en el Guasmo Sur acabaron con la vida de Jorge Hidalgo Navas. Al sujeto lo dispararon desde otro carro. Cuando la policía allanó su domicilio, encontraron droga. Una persona que tiene 8 antecedentes delictivos
El alias del occiso es alias Lagartija. Bajo custodia de DINASED al momento se encuentran 2 mayores de edad y una persona aislada menor de edad para poder determinar a estos presuntos sospechosos cuál sería su grado de participación. Agentes de la DINASED indican han capturado a más de 20 sicarios, tanto de los lagartos como de los choneros y sus brazos armados. Pero no terminan de encerrar en su totalidad a estas grandes estructuras criminales que se han asentado en distintos sectores de la urbe. A la fecha también se registran más de 200 tentativas de asesinatos, con la premisa que ni el 10% de las víctimas las ha denunciado. Catalina García, 24 horas. Y los operativos antidelictivos de la segunda fase del Plan Más Seguridad empezaron. Para saber si ya hay resultados desde el momento en que se hizo el anuncio hasta este preciso instante, vamos a contactarnos con nuestro compañero Paul Tutibén, quien se encuentra en un punto de la ciudad donde hay acción policial, precisamente desplegando la idea de este operativo. Paul, buenos días. ¿Qué es lo que hay ahí? ¿Dónde estás y qué es lo que hay ahí? ¿Qué tal, Luis Antonio y amigos en casa? Buenos días. A esta hora, 6:43 de la mañana, como lo pueden ver en las imágenes, me encuentro justamente en la vía perimetral a la altura del sector conocido como la entrada de la 8, uno de los lugares más conflictivos considerados por parte de las autoridades. De lo que se conoce, entre la noche y esta madrugada, 10 motocicletas han sido retenidas por parte de la Autoridad de Tránsito Municipal y la Policía Nacional aquí en la zona. En este momento están requisando a los ciudadanos que se movilizan en los vehículos, están haciendo las requisas de los automotores en búsqueda de alguna evidencia o de los sospechosos. Algunos ciudadanos molestos porque supuestamente estos operativos los retrasan para llegar a sus destinos. Vamos a conversar un poco con el coronel Pablo Guachamín. Muy buenos días. De lo que se conoce, el día de ayer 10 motocicletas fueron retenidas aquí en la zona. Buenos días. Buenos días, dando cumplimiento a la ordenanza municipal que estipula que ninguna persona puede circular en motocicleta, 2 ocupantes a partir de las 7 de la noche a las 6 de la mañana. Se realizaron los operativos en 3 puntos en nuestro distrito. Se obtuvo la retención de 10 motocicletas en conjunto con la autoridad municipal. ¿Se movilizaban solo hombres o también con mujeres de pronto? La normativa municipal indica que no importa si es hombre, mujer o 2 mujeres, no se puede circular 2 personas en una motocicleta. Desde la noche y madrugada ya empezó la ejecución de la ordenanza, luego de terminarse el estado de excepción. Sí, nosotros estamos ya ejecutando los operativos a partir de las 7 de la noche hasta las 6 de la mañana, que es lo que estipula la normativa municipal. ¿Y en este momento están requisando a todo aquel sospechoso? Sí, las personas al momento ya pueden circular 2 en una motocicleta, pero estamos realizando los controles tanto de personas como de los vehículos en los que se moviliza. Esto nos ayuda bastante con la finalidad de reducir el índice delincuencial. Ok, gracias, coronel. Como ya lo escucharon, 10 motocicletas fueron retenidas según la ordenanza municipal. Aproximadamente 7 días va a permanecer el vehículo liviana en el canchón y el conductor debe de pagar una multa de $400. En muchos casos, estos operativos de la Policía del Servicio Urbano deja resultados positivos. Por ejemplo, la tarde de ayer en las calles Chimborazo y Francisco de Marcos detuvieron a un sujeto que tenía orden de detención en Esmeraldas, acusado de cometer 2 crímenes. Estos operativos son efectivos, así que si de pronto el ciudadano que se dirige a algún punto y le retrasa la intervención, no se moleste. Recuerde que la policía está trabajando por el bienestar de la ciudadanía. 6:46 de la mañana, Luis Antonio, Valerie, ustedes tienen más información en estudios. Gracias, buenos días. Gracias, compañero, muy válida tu sugerencia. No hay necesidad de molestarse, sencillamente colaborar, porque todo esto, ya lo vemos, está dando resultado y a la larga representa más seguridad para todos los guayaquileños. Eso es lo que hemos pedido, eso es lo que hemos exigido. Pues bueno, a sumarnos de esta manera. Paciencia y colaboración.
Pero mientras nosotros acá tenemos que lidiar con la pandemia de la delincuencia, Quito, nuestra capital, se ha visto en problemas porque la naturaleza ha sido fuerte con ellos. Así es, y justamente lo que vamos a contarles después de la pausa, el torrencial aguacero que se registró en Quito causó graves inundaciones, especialmente en el sector de Pomasqui. Se registraron daños en avenidas y también en viviendas. Y regresamos. Son las 6:49 de la mañana. Vamos a contarles ahora que las fuertes lluvias que se registraron esta tarde en la capital causaron varias inundaciones y distintos niveles de emergencia. En la parroquia Pomasqui, al noroccidente de Quito, el desbordamiento de un río generó también grandes afectaciones en varias estructuras a su paso. Las imágenes son contundentes. Es la fuerza arrasadora del agua. Tras una hora de intensa lluvia, una quebrada ubicada en la parroquia de Pomasqui, en la ciudad de La Señora El Árbol, al noroccidente de Quito, colapsó con furia. La avenida Manuel Córdoba Galarza, que conecta la capital con la mitad del mundo, evidenció su ímpetu. Palos y piedras se unían al aluvión, mientras ciudadanos alarmados registraban todos los daños. Dios mío, esto está pasando aquí en Pomasqui. Un camión y un automóvil quedaron atrapados en medio del agua e incluso siguieron la dirección de la corriente. Un cielo nublado cubría la parroquia, mientras sus principales calles se escondían bajo el agua. La estructura de varias casas resultó afectada por la fuerza del torrente e incluso derrumbó el cerramiento del colegio Pomasqui. Nuestro personal colaboró en la evacuación y seguridad de las maquinarias pesadas que se encuentran colaborando en el sector. Nos encontramos con 25 efectivos y 10 unidades en el lugar. Lo importante es que no tenemos reportes de personas heridas hasta el momento. Sí existen daños materiales a viviendas. En otras partes de la capital, los ciudadanos registraron varias emergencias relacionadas con las precipitaciones. A la altura del peaje Oyacoto, en la Panamericana Norte, el granizo cubrió de blanco el pavimento. Está un río bien crecido, compañeritos, un río bien crecido. Daniela Valencia, 24 horas. Noticias internacionales. Y entre lo más destacado en información internacional, les contamos que el huracán Sally se degradó a tormenta tropical este miércoles, pero su amenaza persiste para Alabama y Florida. En su camino está dejando inundaciones históricas y catastróficas. El paso lento del ciclón seguirá golpeando parte de los dos estados afectados desde que tocó tierra como huracán categoría 2. Más de 500,000 de personas se quedaron sin electricidad. Además, los efectos de la tormenta tropical provocaron la caída de árboles, el daño en varias casas y también en carreteras. Y las cámaras de seguridad de una vivienda captaron el momento en que un oso entró en la zona de la piscina mientras un hombre estaba dormido. En las imágenes se observa cómo el osito se acerca a la esquina de la piscina, donde parece beber agua. Después va hacia el hombre. Primero le huele los pies y después usa una de sus patas para mover su pierna. El hombre se despierta y sin darse cuenta asusta al osito, quien corre. Se aleja a toda velocidad y bueno, pues luego el hombre agarra el celular para grabar al animal. Corrió con suerte porque esos animales son salvajes. Pero qué experiencia, ¿no? Me da ternura, pero sé que si me pasa eso a mí, salgo corriendo y me desmayo. Claro, ahí el que salimos corriendo somos nosotros, no el oso. El oso sale corriendo tras de nosotros en todo caso. Hasta aquí llegamos, amigos. Nos vemos después. Que tengan un buen día.